Como decía, siempre hay en el corazón de los que nos toca compartir un deseo sano de poder ver a los hermanos prosperar, crecer y abundar en las cosas de Dios, ¿no? Y hay un versículo famoso que todos conocemos, dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Y para nosotros el acercarnos a Dios tiene que significar el bien. Para mí, como dice el salmista, para mí acercarme a Dios es el bien. Hay un texto que me gustaría compartir con vosotros y está en la carta a los Colosenses. Y dice así, capítulo 1 de la carta a los Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Señor, te damos gracias por la manera en que tú nos hablas a través de tu palabra y queremos que en esta mañana tu palabra se haga realidad en nuestros corazones y pueda convertirse en ese rema que nos pueda impulsar a conocerte un poco más. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este corto texto de Colosenses habla del conocimiento de Dios y de la comprensión espiritual. Conocimiento de Dios y comprensión espiritual. La semana pasada estuvimos compartiendo acerca de cómo opera la palabra que oímos cuando la interpretamos. Dice que opera como una semilla y tiene su trayectoria hasta que llega a nuestros corazones. Y la palabra de Dios, cuando la leemos, lo que transmite es conocimiento de las cosas de Dios. Y entonces es bueno que podamos acostumbrarnos, habituarnos, hacernos hábitos de que la palabra de Dios sea un hábito y una costumbre que acudamos a ella para leerla, para conocer las cosas de Dios. Pero pensando en esto, a veces la parte que equilibra nuestra vida espiritual es la comprensión espiritual, no solamente conocer cosas de Dios, sino comprender las cosas de Dios, que sería un poco lo que daría equilibrio a nuestra vida espiritual: conocimiento de Dios y comprensión espiritual de las cosas de Dios. Y dijimos que el conocimiento de Dios muchas veces viene por lo que leemos, pero la comprensión espiritual viene por nuestro hábito, por nuestra costumbre de orar. ¿Sí? Por lo menos en mi vida ha sido así. No sé si es un algo a copiar, pero cuando yo leía la Biblia, cogía conocimiento de las cosas que ponían en la Biblia y me daban conocimiento de Dios. Pero cuando oraba, lo que yo había leído de Dios se hacía comprensible y lo asimilaba de una manera mucho mejor. Así que como estuvimos viendo cómo funciona la palabra de Dios como esa semilla, hoy vamos a hablar cómo funciona nuestra vida de oración. ¿Cómo funciona nuestra vida de oración? A veces queremos entender las cosas de Dios sin usar el mecanismo que Dios ha puesto para poder comprender a Dios. Una vida de conocimiento de Dios, una vida de comprensión espiritual. La oración, cuando hablamos de la oración, al venir de entornos diferentes y haber tenido experiencias diferentes, podemos estar hablando de estilos, de forma o de maneras distintas. Y ahí entramos en un conflicto que a veces podemos no entender el verdadero valor de la oración. Las formas, los estilos y las maneras de orar, en ocasiones hay que validarlas. Es decir, hay grupos religiosos que tienen sus horarios de oración desde por la mañana hasta por la noche. Lo tienen estipulado así. Y
Cuando suena la llamada a la oración, donde estén se ponen de rodillas y oran. Y en el mundo judío también tienen sus horas estipuladas para orar. ¿Cómo debemos nosotros de enfrentar nuestro mundo de oración, que es el que nos acerca a comprender las cosas espirituales de Dios? Si hablamos de formas, de estilos y de maneras, no sé cuál ha sido tu experiencia desde que tú aceptaste la fe hasta el día de hoy, si has escuchado formas diferentes de orar, estilos diferentes de orar. Y a veces estamos en la confusión de cuál es la línea o la actitud o la forma correcta de dirigirnos a Dios. ¿Sí? No sé si tú has entrado alguna vez y has estado en un grupo de oración o en una velada de oración donde se han juntado diferentes hermanos que pertenecen a diferentes congregaciones. Y las maneras de orar son diferentes. Entonces tú dices, ¿cuál es la manera más correcta de orar y de dirigirme a Dios? La semana pasada decíamos que Jesús es la mejor versión de Dios. ¿Sí o no? Quien más nos puede enseñar a acercarnos a Dios en una manera correcta es Jesús, que proviene de Dios, sin desestimar, descalificar o despreciar cualquier forma de orar que hayamos adquirido o que hayamos aprendido. Pero en cierta ocasión, unos discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Así que podemos entender que cada maestrillo tiene su librillo. Jesús tenía su forma de enseñar a orar a sus discípulos. Juan posiblemente le enseñó un estilo diferente. Lo cierto es que aquella gente, cuando ve a Jesús de arrodillarse y de orar, le entran ganas de relacionarse con Dios en la manera en que Jesús estaba orando. Señor, enséñanos a orar. La pregunta es, ¿tú sabes orar? ¿Sabes cómo orar? Parece que es como una afrenta, como un insulto que a gente que llevamos tanto tiempo en el Señor, yo pregunte, ¿tú sabes orar? ¿Sabes cómo orar? Parece, ¿no resulta insultante o es que yo me lo estoy inventando? Si yo pregunto, ¿tú sabes orar? ¿Sabes cómo orar? Sin embargo, la oración tiene algo muy, muy importante, que es que nos relaciona con Dios y nos enseña las cosas espirituales de Dios. ¿Vale? La oración nos relaciona con Dios y nos enseña las cosas espirituales de Dios, las cosas que están escondidas, las cosas que al leerlas solamente es conocimiento, pero que al ponernos de rodillas se convierten en comprensión de lo que ahí está escrito. No sé si estáis de acuerdo. Pero dice en 1 Corintios capítulo 2, os leo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Has entrado en una pregunta alguna vez, en una disyuntiva, de haber visto a hermanos orar de una forma y de otra? Tú dices, este ora mejor que aquel, este está más ungido que aquel. Es decir, en el tono de la voz, en la expresión, en esos zapatazos que a veces pegamos, en ese levantar las manos, en ese cambio de tono. ¿No habéis orado con hermanos que habéis visto durante toda la semana, que habéis hablado con ellos, que habéis tomado un café y en una reunión de oración le cambia la voz y le sale una voz de ultratumba como si fuera alguien distinto? ¿Sí o no?
Yo como soy tan viejo, yo he vivido esas experiencias. Entonces, el hermano con el que yo me tomaba un café, que me hablaba normal, en una reunión de oración lo escucho, y la hermana que apenas tiene palabras para expresarse, si eso es orar, yo no sé orar. Entonces, los modelos de oración, cuando no provienen del que enseña de verdad cómo orar, son algunas veces puestos en cuestión y los valoramos y los juzgamos. En esta mañana vamos a intentar de aprender cómo orar de una manera correcta, de una manera bíblica y de una manera que nos acerca al modelo que Dios nos ha enseñado. Para eso, la Biblia es la referente de la enseñanza de cómo dirigirnos a Dios. El tiempo de oración, en realidad, no tiene que ser un tiempo que llegue a usarse cuando no tenemos nada que hacer, sino que sería bueno que sin imitar a otros grupos que tienen establecido cómo orar, nos hiciéramos el hábito, el propósito, el compromiso de levantarnos por la mañana, un poquito antes de ir a trabajar, a estudiar o a hacer nuestras tareas del día, con propósito de guardar un tiempo para dirigirnos a Dios. No estamos hablando de tiempos duraderos, sino que de manera consciente nos levantemos por la mañana, nos lavamos la cara, nos aseamos y antes de ir al mollete con aceite y tomate y café, nos pongamos de rodillas a orar, entregándole al Señor el día. ¿Sí? Eso se puede convertir en una costumbre, en una obligación o en una actitud devocional donde tú apartas tu tiempo para Dios. Pero ¿cómo debo de orar? ¿Como ora Pepito? ¿Como ora Fernando? ¿Como ora María? ¿Como ora? ¿Cómo debo de orar? Esa pregunta se la hicieron a Jesús cuando los discípulos ven a Juan que enseñaba a orar a sus discípulos. Y ellos toman ese cuestionamiento de decir, Señor, enséñanos a orar. Y ahí es donde vamos a entrar. Cuando nosotros comenzamos a orar, lo primero que debemos saber es que Dios sabe todo de ti. Eso ya nos plancha. Pero quiero que os aprendáis un versículo que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Este versículo para mí fue una revelación en su tiempo y ya forma parte de mi vida diaria. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía todo lo que hay en el hombre. ¿Había reparado alguna vez en ese versículo? No tenía necesidad de que nadie le dijera a nadie, porque él sabía todo lo que había en el hombre. Maestro, enséñanos a orar. Lo primero que tenemos que hacer cuando nos dirigimos a Dios es saber lo que no tenemos que hacer. Pero si yo llevo escuchando a este orar toda la vida, llevo escuchando a este de orar toda la vida, ¿cuál es el modelo? Eso le pasaba a la gente que rodeaba a Jesús. Tenía una costumbre de ver a la gente religiosa en las plazas, en los lugares públicos, en toda la gente, en todos los sitios famosos de orar. Y cuando los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar, lo primero que le dice, cuando tú ores, no seas como esta gente. Veo a este grupo de jóvenes aquí y a mí me gustaría enseñarlas a que oraran de manera correcta a Dios. Yo no soy tu ejemplo, aquel tampoco, sino que
como hemos dicho, la mejor versión de Dios es Jesús. Y cuando tengamos una duda acerca de esto o de cualquier cosa, le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Es lo que le hemos preguntado al Señor. Y cuando Él nos responde, lo primero que nos diría este tiempo, no imites a este que en un tiempo de oración de 1 hora se tira 45 minutos orando solo. A este no lo imites. No imites a aquel que en su oración remite 14 partes de la Biblia. No sé si había estado orando con gente que dice, como dice la palabra de Dios, y recitan un texto, un argumento, y levantan la voz y cambian. ¿Sí? ¿Me lo estoy inventando o lo habéis escuchado vosotros? ¿Sí o no? Lo primero que Jesús nos diría, no imites a esta gente. Porque esta gente ora como la gente que busca su propia promoción para ser vistos por los hombres. Entonces, cosa importante que nosotros tenemos que aprender cuando oramos. Primero, lo que no tenemos que hacer. No buscar nuestra personalidad. Intentar no orar bonito. Intentar no cuadrar la oración como si fuera que le tuviéramos que dar una masterclass a la gente que está delante nuestra. Intentar que vaya no cubierta de una hipocresía para aparentar una espiritualidad que luego en la calle no tienes. Jesús conocía todo ese ambiente. Y cuando los discípulos le preguntan, enséñanos a orar, lo primero que le dice es esto. Capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, con el objetivo de ser vistos por los hombres. De cierto te digo que ya tienen su recompensa. No ores con palabrerías. No ores con palabrerías. No ores con muletillas. ¿Habéis visto a gente que cuando se pone a orar no sabe terminar? ¿No? Sí, la oración tiene que tener un objetivo de cómo dirigirnos a Dios. Entonces, hay que evitar lo que Jesús nos enseña que no debemos de hacer. Evitar la hipocresía, evitar orar bonito, evitar repetir oraciones, evitar repetir palabras y no ser palabreros en nuestra oración para, de manera inconsciente, yo creo que nadie lo hace consciente, hacerle ver a la gente lo bien que oras y lo bonito que oras. Porque el que no tiene esa capacidad de oratoria como tú, si ese es el modelo que tienen que copiar, entonces nunca se van a dirigir a Dios de manera correcta, porque te están viendo a ti. Entonces, es importante que nosotros entendamos esto. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Mas tú, se dirige a ti que has preguntado, ¿cómo debo de orar? Tú, que me has preguntado a mí, haz esto. Lo que quiere decir que tenemos un tiempo de oración privada y un tiempo de oración grupal. ¿Oras tú igual cuando oras a solas que cuando oras en grupo? ¿Cuándo eres más sincero? ¿Solo o en grupo? ¿Cuándo tratas de ser más real, más auténtico? ¿A solas o en grupo? Mi experiencia que es a solas. Porque cuando uno ora a solas con Dios, no tiene ningún problema en manifestarle toda su interioridad, toda su problemática, y eres más abierto. Evitas repetirte, evitas escoger palabras concretas, yo no le digo, Señor, te doy gracias porque como dice tu palabra cuando estoy a solas, yo nunca digo eso. Si Él es el autor de la palabra, ¿para qué se lo voy a recordar? Ya la he escrito, ¿no? Entonces, cuando yo oro a Dios a solas,
quiere decir que tengo una privacidad con Dios que no voy a tenerla en grupo. ¿Sí o no? Cuando oro a solas con Dios, realmente mi corazón se abre, mi corazón se descubre, mi corazón se debilita, es carente y hay un intercambio en mi relación con Dios de tal manera que Dios aprovecha ese tipo de transparencia para cubrirme de esa comprensión espiritual que hablábamos al principio. El conocimiento de Dios nos da sabiduría de las cosas de Dios, pero la oración nos da comprensión espiritual y transmite hasta lo más profundo de nuestro interior, y es ahí donde comienza a producirse la revelación de las cosas escondidas de Dios que se revelan a mi interior. ¿Por qué? Porque en la oración tenemos que ser lo más auténticos, transparentes, reales, honestos, porque la oración tiene que nacer desde el corazón. Con palabras o sin palabras. ¿Has orado alguna vez a Dios donde tú no has soltado ni una sola palabra? ¿Cómo ha sido esa experiencia donde yo estoy a solas con Dios, me pongo de rodillas y dejo que Dios hable? Y yo no digo nada. ¿Estaré orando o no estaré orando? ¿Estoy orando en ese momento, sí o no? ¿O tengo que imitar al charlatán y palabrero que estoy harto de escucharlo, de ser visto por la gente porque ora muy bonito? Estoy harto de escuchar ahí. Y esa no es la forma en que Dios quiere que yo me dirija. Si tomo como modelo una forma de dirigirme a Dios, prefiero escoger la forma y el estilo en que Jesús me enseña de cómo orar a Dios. Yo lo prefiero, aunque haya otras formas que son aceptables, asumibles y que es mi manera de orar a Dios. Pero lo que a mí me da mayor garantía de que me estoy dirigiendo bien a Dios es aceptar la forma en que Jesús me enseña cómo dirigirme a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debo de orar? Primero, evitar las cosas que no tenemos que hacer. Y dice lo siguiente: orando no uses de vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejantes a ellos. ¿Hay oraciones de palabrería en el mundo evangélico? Sí. ¿Hay gente que quiere llamar la atención orando? Sí. ¿Hay gente que ora bonito? Sí. Pero cuando nosotros tenemos esa duda, Señor, ¿cómo debemos de orar? Este es el modelo en que tenemos que dirigirnos a Dios. Y dice: vosotros, pues, cuando oréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Esta es la forma en que Jesús enseñó a esos discípulos que comenzaban a seguirlo cómo debían de dirigirse a Dios. Padre nuestro es una actitud inclusiva, no es Padre tuyo, es Padre nuestro. Eso quiere decir que el reino de Dios iba a comenzar con una actitud de inclusividad donde no había élites. Todo el mundo podía dirigirse a Dios como Padre, sin excepciones. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, hágase tu voluntad
en la tierra así como en el cielo. No sé cuántos en vuestros principios católicos, cuando cometíais un pecado, ibais al cura a confesarse, te mandó reza 4 Padres Nuestros, 5 Ave Marías. ¿Te pasó eso a ti? Como si eso fuera mágico. Pero esa es la forma en que crecimos. 3 Ave María, 3 Padre Nuestro, un rosario y ya luego te puedes ir al cielo. Entonces, nuestra manera de orar tiene que ser lo más cercano a lo que Jesús enseñó. Padre Nuestro. Y le estamos diciendo, Señor, como tú gobiernas el cielo, quiero que gobiernes mi vida. ¿A que no es tan simple? Cuando lo hacemos de corridas y no nos paramos en el contenido y en la profundidad que tiene esta oración, porque no tenemos por qué repetirla. Tenemos que quedarnos con el grueso de lo que nos quiere enseñar esta oración y dirigirnos a Dios con respeto, con obediencia, sumisos a la voluntad y al propósito de Dios. Y decirle de una manera abierta, Señor, yo quiero que tú gobiernes mi vida como estás gobernando el cielo. Fíjate lo que le decimos. Nos estamos comprometiendo a tener una vida de relación auténtica con Dios, donde Dios es el que dispone y propone en todo. Por eso la oración tiene que ser tan auténtica, tan real, tan de corazón. Si nos hicimos moldes equivocados, que no nos relacionan de una manera auténtica con Dios, no es malo romperlos. Quizás cogimos formas de orar, formas de dirigirnos a Dios que no te están produciendo una satisfacción personal. Si tienes que romperlos, ¿qué pierdes? Nada, pero ganas mucho. ¿Cómo relacionarte bien con Dios? A través de la oración. Y de esa manera nosotros le damos un equilibrio a nuestra vida espiritual. El deseo de todo pastor es que los miembros cojan hábitos de lectura bíblica, cojan hábitos de tiempos de oración y que sea Dios, por medio de esas dos maneras, de revelarse a ti y darte una autenticidad y un equilibrio y madurez y coherencia espiritual que te ayuden a ser un discípulo de Jesús. Sin esto es imposible que Dios se revele. La oración es, digamos, capital. La oración es capital. Si no lo haces, tenemos todo el tiempo del mundo de coger nuevos hábitos. ¿No tienes costumbre de levantarte por la mañana temprano y hacer esto? No te preocupes. Empieza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Te levantas. Mejor a partir de cuando tú ya dispongas del día. A las 7 de la mañana, a las 6, cuando te levantes a trabajar, antes de hacer nada, un tiempo de oración con Dios. No como una obligación, sino como una actitud de reconocimiento y de relación con Dios, permitiendo que Dios se revele a tu vida. Esto cambiará mucho de nuestra manera de pensar. La oración, a veces, cuando no copiamos modelos equivocados, nos podemos tirar un tiempo en silencio. También Dios, como decíamos al principio, es conocedor de todo. Y nos conoce, como dice el Padre Nuestro, Él sabe lo que tú necesitas antes que se lo pidas. Parece como que eso nos espanta. Dios conoce lo que hay en mi corazón antes que se lo pida. Sí. Pero a veces no tenemos la libertad de pedirle a Dios todo lo que está vulcanizando mi interior. A veces hay tal presión en nuestro interior que no sabemos decirle a Dios lo que nos ocurre. ¿Te pasó a ti alguna vez? ¿Tienes tanta angustia en tu interior que no sabes hablar? Pero Dios sabe. Eso tiene que ser nuestro descanso. Que no nos va a pedir que le digamos todo lo que nos ocurre si no tenemos palabras, porque Él ya nos conoce. ¿Sí? Antes de que tú se lo pidas. De ahí que la oración se convierta en algo importante. Dios
te conoce. Conoce tus debilidades, conoce tus carencias, conoce tus angustias, conoce tus límites y tus momentos culmen. ¿Quién no ha tenido alguna vez un día malo? ¿Uno? O como decía que, o más. Un día malo o más. Cuando tenemos un día malo y nos tenemos que dirigir a Dios y no nos salen las palabras, ¿qué ocurre? ¿Nos entenderá Dios? ¿Nos escuchará? ¿Nos consolará? ¿Sí o no? Si los modelos que hemos visto en la iglesia, que hay que orar de tal forma, de tal estilo, de tal manera, no es nuestro estilo, ¿cómo le comunico yo a Dios lo que me ocurre? Si este modelo no me sale. Dos ejemplos y con eso termino, porque este tema es un poco amplio. ¿Conocéis la historia de Ana? Capítulo 1 de Primera de Samuel. La conocemos todos. Esa mujer tenía un problema, o dos problemas. Uno, que tenía una compañera que le daba la lata y la amargaba todos los días. Y otro, que era estéril. Era tal la congoja y el aprieto en su interior que, yendo como tenía costumbre de ir con su marido todos los años al templo a orar y a ofrecer sacrificio, aquel día estaba tan agobiada, tan triste, tan internamente delicada, que entró al templo a orar. Y el sacerdote la confundió con una mujer que estaba ebria, estaba borracha. Y leo lo que dice, no todo, pero algo. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. ¿Te pasó a ti alguna vez esto? Estaba hablando en su corazón. Sus labios se movían, pero su voz no se oía. Dice que el sacerdote la tuvo por ebria. Y entonces le dijo, Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Fíjate qué interesante. Eso es a lo que yo le digo un momento final, un momento de aprieto, un momento donde no tiene salida. Un momento que nosotros decimos, ¿te has encontrado alguna vez entre la espada y la pared? Es una expresión más nuestra. Una actitud de aprieto interno, donde ¿a quién le cuento esto? ¿Quién tiene necesidad quién tiene el tiempo para oírme? Ese momento duro de tu interior es el tiempo que debemos de aprovechar de estar en la presencia de Dios aún sin hablar. Aún sin hablar. ¿Por qué? Porque Dios conoce todo lo que hay en tu interior. Y aquí nos demuestra que muchas veces las oraciones que nacen del corazón, las oraciones auténticas, las oraciones honestas, las oraciones transparentes, son las que no se pronuncian con palabras. Por lo cual todos los modelos que a veces llevamos años escuchando quedan a un lado cuando la Biblia nos dice
que antes, como leía Orvin al principio, antes que salga la palabra de mi boca, he aquí, Señor, tú la conoces. Y tú has visto mi sentarme y mi levantarme. Y desde lejos examinas mi corazón. Y esa expresión poética que dice, tal conocimiento es demasiado para mí. Es que es verdad. Es que es verdad. Ese conocimiento que Dios tiene de tus circunstancias es tan extraordinario que a veces cuando llegamos a vivir un momento malo, lo mejor es no hablar. Déjate llevar. Déjate que el Espíritu Santo de alguna manera contacte contigo, trate contigo, te consuele de manera diferente y no hables. No hables, deja que Dios intervenga. Deja que Dios pueda entrar a lo más profundo de tu corazón. Jesús en el Getsemaní también es este ejemplo, una oración culmen, final, entre la espada y la pared. Jesús tenía tanta tensión interna, que dice el texto que sus gotas de sudor eran como de sangre. Era algo final, era terrorífico, era algo internamente gigante en el interior de Jesús. Frente a esa situación, ¿qué debemos de hacer cuando tenemos un momento de esa intensidad? Él dice que le gustaría que las cosas fueran de otra forma. Cuando tú tienes un momento malo, donde vamos a aprender parte de lo que Dios quiere revelarte y enseñarte, queremos el resultado, pero no queremos el proceso. Es como querer el cargo, pero no querer la carga. Es como ser un deportista de élite en plena forma sin entrenar. Eso es prácticamente imposible. El proceso te va a purificar, te va a hacer crecer, te va a entender a Dios, pero el proceso es necesario. Cuando llega el momento malo, como dice el Evangelio de Mateo capítulo 26, dice Jesús, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí conmigo y velad. No sé si tú has vivido un momento de esa envergadura. Yo no, pero momentos crudos sí he vivido, ¿no? Momentos de duda, de incertidumbre, de no saber qué hacer, sí he vivido. Jesús, en lugar de asustarse, espantarse, tirar para atrás, dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Cuando nosotros nos encontramos frente a una situación de dificultad de esta envergadura, lo mejor es entregar a Dios la circunstancia. Lo mejor es entregarle a Dios la situación. Porque seguramente si Dios te diera la libertad de hacerlo de otra forma, lo harías. Por lo cual evitarías el proceso, evitarías el trayecto, quitarías las dificultades, quitarías todo lo que te molesta, quitarías todo lo que te va a enseñar, lo quitarías de en medio. Y finalmente el propósito de Dios no se haría. Pero Jesús dice, te entrego estas cosas para que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, lo que tú ya has determinado. Dice que como consejo nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Así que el equilibrio espiritual viene por nuestro tiempo de lectura de la Biblia, la que nos da conocimiento, y nuestro tiempo de oración, la que nos da comprensión espiritual de las cosas de Dios. Cuando Jesús estaba aquí, su tiempo de oración le hizo comprender el propósito de Dios. Si tengo que ir, voy. Si esto es lo que está determinado, voy. Eso es comprensión. Eso es comprensión y obediencia. Y nos deja el consejo, velad y orar, para que no entréis en tentación.
Cuando solamente nos sostenemos con un poquito de lectura de la Biblia, pero abandonamos nuestra relación con Dios, el mundo se convierte en una tentación 10 veces mayor que de una manera normal. Nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestros deseos se convierten en una atracción mayor de lo que es una actitud normal. Por eso, si no tienes hábito de orar, si no sabes cómo orar, empieza apartando un tiempo con el Señor en silencio. Esto no te va a convertir ni en una monja ni en un sacerdote. Cuidado. Ni te va a convertir en alguien ermitaño que te va a apartar. Para nada. Pero sí debemos de coger el hábito de orar. Y como yo siempre digo, ¿se juega cómo? Se juega como se entrena. Si tú te entrenas en oración, cuando salgas al campo espiritual a llevar la gran comisión, que es nuestro gran objetivo, porque el problema o el valor de la lectura de la Biblia y de la oración es prepararnos para llevar el Evangelio y la buena noticia a la gente que está lejos de Jesús. No te preparas para tener sabiduría, mucho conocimiento, mucha historia. No te preparas en oración para ser una persona espiritual donde esté. Esa es otra. Esa es otra. Hay gente que cuando dedica mucho tiempo a orar, está 3 metros por encima del suelo. Casi no te puedes acercar a ellos porque te deslumbran y es todo lo contrario. Cuando tenemos relación con Dios por medio de la oración, te hace vivir en el suelo, reconocer la realidad de la gente. Te da un espíritu de discernimiento de cómo está la gente. No te sube 3 metros por encima donde tú no tengas nada que ver con la realidad de la gente, sino que te identifica con la gente, desde el suelo. Porque estás cercano a los problemas de la gente. Pero cuando nos convertimos en seres, perdonad la expresión, espirituales del cielo y de otra órbita, los que comienzan a orar como estas chiquillas jóvenes y te ven a ti que ese es el estilo, le estás enseñando un modelo equivocado de cómo dirigirse a Dios. Le estás enseñando mal. Por eso, como Ana oraba en su oración, cuando Dios le concede la petición de su corazón, dijo estas 2 frases importantísimas. El Dios que todo lo sabe. Y dijo otra más fuerte. Nadie triunfa por su propia fuerza. ¿Habéis leído esa frase, capítulo 2 y 3 de Primera de Samuel? Nadie triunfa por su propia fuerza. El cometido de evangelizar, proclamar, anunciar a Jesús, no lo podemos hacer por nuestra cuenta ni por nuestra manera de ser. Por lo tanto, tenemos que acudir a Dios en oración. Pedirle a Dios sabiduría, poder, unción, discernimiento, capacidad de entender a las personas que sufren y comprensión espiritual para distinguir en qué condición están. Y te hace vivir en el suelo, con la realidad de la gente, porque percibes en la necesidad que está la gente. Y esa es la manera en que Jesús quiso enseñar a sus discípulos a caminar en oración y en comunión con Dios. Cuando oréis, orad de esta forma. Padre nuestro, tú que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sea hecha tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Darnos lo necesario para vivir nuestro pan diario, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los demás. Líbranos del mal, ¿me entiendes? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí o no? Así que yo te invito, busca tiempos para reabrir tu tiempo de oración con Dios.
Si tienes dudas del modelo, de la forma o del estilo, acude aquí, a este texto. Cuando ores, ora así. No para repetir el Padre Nuestro como hacíamos en la Iglesia Católica, sino para que tengamos un modelo de cómo dirigirnos a Dios, cómo respetar a Dios, cómo hacer que la voluntad de Dios venga a ti, cómo hacer que en alguna manera yo pueda sustentar mi vida con lo que Dios me da a diario, cómo comprender que Dios me perdonó y yo tengo que perdonar a los demás. Esa es la manera, que no es desestimar tu forma, pero esta manera nos da mayores garantías, para mí. Nos ponemos en pie y oramos. Y si alguien quiere que oremos por él, tu situación es como la de Ana, como la que Jesús vivió en Getsemaní, un ambiente muy, muy duro, muy tenso, muy difícil de solventar. Podemos orar para que Dios pueda tomar el control de tus circunstancias, de tu vida, de tus situaciones. Y también puedes decir, Señor, enséñame a dirigirme a ti. Enséñame a orar. ¿Por qué no? Igual cogiste muletillas, formas, estilos, maneras que no te son saludables en tu interior. La oración no debe ser una obligación, una imposición, debe ser una actitud libre de nuestro corazón de buscar a Dios. Libre, absolutamente libre. Pero procura proponerte un tiempo para que Dios pueda revelarte y enseñarte cosas que están escondidas aquí y que solamente se revelan desde una condición espiritual a lo espiritual. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, aviva y refresca, Señor, nuestras necesidades delante de ti. Te damos las gracias por la manera en que tu palabra nos enseña, nos corrige, nos educa, nos forma, Señor, para tener cada día una mayor comprensión de tus cosas. Mira nuestros corazones en esta mañana. Tú que conoces todo y tú eres el Dios de todo saber. Todo está en tu presencia. Conoces todo lo que rodea a los hermanos que nos vemos en esta mañana, aquellos que están en sus casas, aquellos que nos están oyendo por las distintas redes. Que tú puedas, Señor, tratar con cada uno de ellos. Que tú seas, Señor, revelándote, enseñando, mostrándonos, Señor, tu propósito y tu voluntad. Gracias por esta dependencia que tenemos de ti cada día. Ponemos en tus manos a los hermanos que están pasando dificultades, aquellos que no saben cómo salir del sitio donde están, aquellos que no encuentran solución a las circunstancias que viven alrededor de sus vidas. Te pedimos por aquellos que están enfermos, que están carentes de salud, por los que están, Señor, fríos, distantes, Señor, de tus cosas, por aquellos, Señor, que están indiferentes. Señor, que tu Espíritu Santo venga sobre nuestras vidas y nos dé la alegría de estar cercano a ti, Señor. Para nosotros en esta mañana, el acercarnos a ti es nuestro bien. Y por eso te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga y que tengáis buena semana. Estamos toda la semana aquí. Si alguien quiere tener un rato en particular, resolver dudas, preguntas, no dudes en estar cercano a nosotros para ayudarte. Que el Señor te bendiga.